Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí nosotros. Estos días hemos mirado muy de cerca lo que ha ocurrido en México con el abatimiento de El Mencho. Estamos hablando del narcotraficante más buscado, el cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación, y que tras su captura, tras su abatimiento, es decir, la muerte cuando lo están trasladando, y esto se confirma, pues hubo ataques, narcobloqueos, incertidumbre, muchas preguntas sobre cuál era el venidero futuro de México y de este crimen, de esta organización criminal internacional, así designada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy estamos ya evaluando cómo es el impacto de este abatimiento y su relación con América Latina. Vamos en este momento a evaluar cuál es la relación con Ecuador, y para ello contactamos a César García Vélez, quien ya está listo para contarnos detalles. César. ¿Qué tal, Andy? El modelo del Mencho se ha replicado no solo en el Ecuador, sino en gran parte de las plazas que han sido repartidas, por utilizar la jerga del narcotráfico, en Latinoamérica, con ese fin, con el objetivo de hacer el delito de características transnacionales. Si tenemos que hablar de su influencia y su paralelismo con las organizaciones delictivas en el Ecuador, la relación de sinergia que existe entre Jalisco y Nueva Generación y el crimen organizado en nuestro país es de características vitales, no solo porque se convirtió en su brazo logístico, operativo y financista para hacer que las bandas incipientes en aquel entonces acá en el Ecuador se convirtieran en verdaderas organizaciones de crimen organizado, sino que desde la propia narcocultura se adoptó muchos de los conceptos, de los modelos, de la forma de actuar del crimen organizado ecuatoriano, inspirándose en lo que había hecho el Mencho, que hoy por hoy es catalogado quizás uno de los narcotraficantes más grandes en la historia del mundo, no solo por encima del propio Chapo Guzmán, y esto corroborado por los espacios en donde llegó. Dos organizaciones acá en el Ecuador estaban adiestrándose, si se quiere, bajo la tutela y el liderato de estos dos grandes carteles del narcotráfico en México. Son los Lobos y los Choneros. En el caso de los Lobos, siempre con el cartel Jalisco Nueva Generación, y los Choneros con el cartel de Sinaloa. Tras la captura del Mayo Zambada, se pudo ver una fricción, una atomización en cuanto a Jalisco Nueva, en cuanto al cartel de Sinaloa, y esto determinó un debilitamiento también en los choneros, y por el contrario, los Lobos subieron en influencia acá en el Ecuador. Ahora se repetirá la historia. Con la caída del Mencho habrá un fraccionamiento y una disputa en las plazas acá en Latinoamérica y en el Ecuador. Lo más probable es que sí. Los analistas han determinado que esto corresponde. El Mencho había, junto a los Lobos, establecido no solo rutas marítimas, sino aéreas muy bien definidas. Grandes cabecillas de los Lobos han estado en constante comunicación con el Mencho, entre ellos alias Pipo, que volvió el comercio de la cocaína a nivel mundial. Él está detenido en España, asimismo como alias del Tunco, que fue detenido en el año 2025 acá en el Ecuador. Pero también hay otras organizaciones que han ido adoptando sus estructuras militares, entre ellos los Tiguerones y los Chone Killers, quien junto a los choneros se han autodenominado Nueva Generación. Recordemos que hay muchas disidencias de las guerrillas colombianas que han venido adiestrando a todas estas organizaciones, y se ve cómo prácticamente lo que pasa en México, esas imágenes que cruzaron fronteras en donde se pensaban que eran militares mexicanos, pues no lo eran. Eran miembros muy bien armados, fuerzas de élite del cartel Jalisco Nueva Generación, que han sido replicadas acá en el Ecuador con el único objetivo de generar una especie de microestados controlados por los mismos. Tú lo decías, Sí. tras la muerte del Mencho,
hubo una situación de bloqueos, de tratar de incendiar prácticamente toda la parte noreste de México, y acá en el año 2023 lo propio. Tuvimos atentados en varias partes del país, ingresos a canales de televisión, lo que conllevó a que el Ecuador disponga que había un conflicto armado interno tratando de frenar ese intento de que el mensaje cale hondo y que los narcotraficantes digan que este país les pertenece. En este sentido, hay que tener en cuenta dos fechas importantes del año 2021 tras la pandemia, cuando el cartel Jalisco Nueva Generación extendió sus tentáculos y montó muy bien todo este hub acá en el Ecuador, aprovechando su ubicación estratégica. Pero muchos analistas en México también contemplan el año 2010 como un año importante porque el Mencho, junto a su organización, habría infiltrado la política ecuatoriana para dar carta abierta a que se siembre la violencia y el narcotráfico en nuestro país mediante la compra de conciencias, mediante la inserción en instituciones públicas, la suscripción de contratos, porque el narcotráfico no solo es violencia, no solo es armas, no solo es atentados terroristas, también está la otra parte fundamental, el lavado de activos, Claro. el tráfico en el interior de las instituciones ecuatorianas, que claramente fue emulado por parte de estas organizaciones. Así que la gran pregunta es, tras la muerte del Mencho, la violencia y la atomización, el fraccionamiento del crimen organizado, ¿sembrará miedo acá en el Ecuador? Pues esto probablemente lo vayamos sintiendo con el pasar de los días. De hecho, tenemos muertes violentas el día de hoy, muy importantes. Ayer en Jama, 7 asesinados, y todo esto en medio de un reacomodo que seguramente va a pasar en uno de los carteles más grandes del mundo, como es Jalisco Nueva Generación. Déjame entender, César, estas 7 muertes están, hasta ahora, se ven como directamente relacionadas con lo que ocurre en México, o debemos esperar a que una investigación así lo determine. Es sin duda necesaria una investigación, pero no es nuevamente descabellado Claro. suponer que si se está incautando droga en colaboración con los Estados Unidos y esa droga le pertenece a alguien, y muchos dicen que sale de Manta, que sale de los puertos, algo tendrán que ver estas personas que han sido asesinadas en Jama. Y no solo es ese caso, hay muchos casos que se han dado con el transcurrir de los días, y seguramente este fraccionamiento, tal y cual pasó cuando pasó con el cartel de Jalisco, puede pasar acá en el Ecuador. Están conectados, sin duda, todas estas organizaciones. El narcotráfico es transnacional, todos se llevan, todos forman parte de un solo objetivo, que es inundar Latinoamérica con droga, y el Ecuador ha sido un punto estratégico desde el 2021 hasta la fecha, cuando vemos que corre y corre la droga por el país, droga enviada por el cartel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones en México para enviarlas hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Así que se ha dado un duro golpe, pero ese golpe puede traer muchas consecuencias y efectos colaterales. Gracias, César, por dejarnos el panorama bastante claro. Es increíble, ¿no? Como una situación que no es menor, lo que pasa en México automáticamente mueve cimientos en el resto de América Latina, en Ecuador, donde lamentablemente la mirada está puesta por ser un foco especial, así como lo es también Venezuela, la frontera colombo-venezolana, para el tráfico de drogas, y este tráfico que va hoy por hoy no directamente a los Estados Unidos, César, por esta impresionante lucha que tiene Donald Trump, sino también a Europa. Hoy más temprano, César, estaba leyendo un documento donde decía, con esta detención de la lancha rápida que hubo por parte de Colombia,
parte de la Fuerza Armada Colombiana, César, y decía que si eran 414 kilos de cocaína, se vendían en Colombia, era $1,500,000, pero si se vendía en México era 8 millones, pero si se vendía en Europa esa misma cantidad, estábamos hablando de 19 a 25 millones de dólares. Entonces, ya con esto uno se permite entender, ¿no?, la magnitud de lo que sucede y cómo está relacionada la situación en América Latina, ¿no lo crees? Claro que sí. Mira, yo hace pocos minutos reportaba que Estados Unidos entregó al Ecuador Ujú. una cantidad de 3.2 toneladas de cocaína que están valoradas en 78 millones de dólares. Wow. Y Donald Trump, con su política en contra del narcotráfico, está entendiendo que mientras se incremente la cantidad de droga incautada, Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de incautaciones después de Colombia y de Estados Unidos, es donde se va a golpear realmente al narcotráfico, porque no solo matando a un cabecilla, a un líder, esta guerra se puede ganar. Ya se sabe que matas a uno y salen 10 más. Y Claro. esto es probablemente lo que va a pasar alrededor del cartel Jalisco Nueva Generación, sino que paralelamente lo que hay que hacer es decomisar mayor cantidad de droga y ahí sí impactar en la parte de la estructura financiera de estas organizaciones. Así que sobre esto, seguramente la guerra acá en Ecuador también sentirá un remesor tras ser abatido Mencho. Gracias, César, compañero, por todos los detalles. Vamos a seguir muy atentos a lo que suceda en México y por ende en el resto de América Latina. Te veo en un rato. Un gusto, Andy. Gracias.